nombre es Juan Antonio Santis, soy licenciado en Artes Plásticas en la Universidad de Chile, posgrado en Filosofía y Museología. Y si bien no tienen una directa relación, este mundo en particular me ha llevado al pasando de lo que era un simple coleccionismo a una profesionalización de un tema en particular que ya se podría considerar como parte de la arqueología industrial de nuestro país. Yo llegué a esto en el sentido que jamás me desligué, siempre desde niño tuve mis juguetes, pero como cualquier niño, yo nací en Arica, en la época que aún era Puerto Libre, por lo tanto tuve bastantes juguetes. Sin embargo, yo era un niño destructor de juguetes, así que no guardé nada mío. Entonces, en cierta manera, es como una reivindicación de lo que hago, conservar, preservar, difundir la historia de estos juguetes, que ya son elementos patrimoniales. Y esto comenzó precisamente el año 2000, cuando hacía un posgrado en museología en la Universidad de Chile, a raíz de un trabajo, casi por casualidad, que teníamos que diseñar una exposición que versara sobre una sola pieza, y en ese momento yo pensé en hacerlo en tema juguetes, pero yo en ese momento tenía un carro bomba japonés. Sin embargo, el profesor solicitó que sea un tema nacional y de ahí partió. Al comprar, había visto en una feria de antigüedades una pieza que está por ahí, que es un tanque de la marca Vázquez de Valparaíso. La compré y inmediatamente me dirigí a la Biblioteca Nacional a buscar bibliografía, y al darme cuenta que no había absolutamente nada escrito del tema, decidí que iba a ser mi tema de vida de ahora en adelante. Y ya llevo 21 años en esta labor, que está destinada a fundar el Museo del Juguete Chileno, ya cada día más cerca a esa realidad, y va a ser algo que valga la pena. Con respecto a la evolución del juguete es amplio, o sea, nos podemos remitir en temas particulares a lo o más generales. En lo general, el juguete siempre ha estado ligado a toda cultura humana, porque el juguete en cierta manera es la herramienta, de hecho hay idiomas como el noruego, el alemán, que la traducción casi literal es herramienta para jugar o herramienta de diversión. Porque en el fondo el juguete es como la herramienta del niño, o sea, el niño trabaja a través de jugar, porque en el fondo es un proceso de aprendizaje. Particularmente antaño, o sea, digamos lo que es siglo XX, antes de los años 80, cuando ya empiezan a aparecer otras tendencias ligadas a la tecnología, el juguete en realidad es más bien una miniaturización de la vida real, ya sea de la vida inmediata, ya sea de la vida histórica, internacional o nacional. Y por eso se dan muchos casos, como en el caso chileno, de que hay muchos juguetes con sesgo propios, patrimoniales, vernáculos. Por ejemplo, si bien son diseños universales, acá tenemos esta carreta panadera que eran bastante conocidas en los años 40, 50, incluso antes, con el nombre de la panadería chilenita, que incluso es una panadería que aún existe frente a la plaza de Puente Alto. O las micro, con su recorrido, en este caso San Bernardo, estaba Matadero Palma, Tropezón. Entonces el niño se identificaba con su entorno inmediato. Entonces era una, y el mismo Pablo Neruda lo menciona como una introducción a la estética, porque esa es otra particularidad del juguete, la transversalidad. O sea, no solamente una representación miniaturizada de la vida real, también hay una introducción a la estética, una introducción al diseño, a la mecánica y un sinfín de cosas. Entonces el juguete en sí, como estaba hablando de un espectro universal, ha estado sujeto a una evolución principalmente por las vicisitudes de la historia. Por ejemplo, en el siglo XX las dos guerras mundiales afectaron enormemente, porque los grandes productores de juguetes industriales, que eran Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, se vieron involucrados en estas guerras. Por lo tanto se producían vacíos en la producción, y en los países que éramos los que comprábamos estos juguetes, como el caso de Sudamérica en general, Chile, eso instó a que se desarrollara una industria local. Cuando vieron que había una posibilidad de negocio ante la carestía del juguete importado, principalmente en lo que es la Segunda Guerra Mundial, empresarios chilenos vieron la posibilidad de que podía ser un buen negocio fabricar juguetes también acá, y no ni siquiera tener la competencia foránea. Entonces se dio el caso, por ejemplo, los fabricantes de hojalata. En Chile, por ejemplo, ninguno partió como fabricante de juguetes, eran todos fabricantes de envase, de hojalata, y vieron este nicho, entonces empezaron a producir juguetes al un comienzo, incluso para la época de la Primera Guerra Mundial, con bastante precariedad, pero no faltó ingenio.
Entonces, al poco tiempo, algunas de estas fábricas, como el caso de Carlos Neumann, llegan a alcanzar una calidad que la verdad en los años 50 no tiene nada que envidiar a un juguete japonés o alemán de la época. Entonces el factor sociológico e histórico no solamente afectó lo que es la universalidad, también puntualmente lo que es nuestro país. Sucedieron hechos, por ejemplo, lo que mencionaba, la relación de la Primera Guerra Mundial, cómo afectó, más que por la carestía, ya había una industria precaria en nuestro país, pero incidió, por ejemplo, que posterior, terminada la Primera Guerra Mundial, llegó mucho inmigrante calificado, mucho alemán, como sus profesiones, como mecánico, ebanista, mueblista, y algunos de ellos se dedicaron a fabricar juguetes ante este vacío. Luego, como mencionaba, con la Segunda Guerra Mundial que se produjo este desabastecimiento de juguetes de calidad, también fue propicio para que nacieran muchos fabricantes. Pero también hay fenómenos histórico-políticos que incidieron favorablemente en la industria juguetera. Por ejemplo, tenemos el fenómeno del Comité de Navidad que instauró Pedro Aguirre Cerda a través de su esposa Juana Aguirre, que es un proyecto bastante interesante que consistía en no dejar a ningún niño de Chile sin un regalo al menos. Entonces se hizo una organización donde el Estado compra juguetes. Entonces eso implica una demanda. Bueno, hubo muchas instituciones que participaban, los colegios se organizaban, fabricaban juguetes. Es una época donde es normal que incluso los padres les fabricaran los juguetes a los niños, o los mismos niños se fabricaron sus juguetes. Entonces tenemos ese fenómeno político positivo del Comité de Navidad que duró hasta la época de la Unidad Popular, donde el Estado se preocupa de proveer de juguetes y una fiesta de Navidad a los niños, pero con una situación paralela muy positiva, que era en el fondo de, en cierta manera, reclutar para la escolaridad a los niños. O sea, cuando venían a recibir sus juguetes, se les instaba a que se inscriban a estudiar y además de los regalos que tenían. Entonces siempre tuvo un carácter muy positivo y que ya no tenía ese carácter de ni siquiera de altruismo, sino que casi de caridad, como había en campañas anteriores a esta época. Había muchas campañas para, pero les llamaban liceanamente, Navidad de los niños pobres, de las escuelas proletarias. Entonces había como una suerte de descalificación social, que eso varió con esta instancia. Por ejemplo, acá tenemos un juguete que es muy sencillo, no digo que todos los juguetes de este periodo hayan sido muy sencillos, que está con el sello del Comité de Navidad. Así que este juguete ha sido alrededor del año 39-40 obsequiado con su correspondiente sello. El juguete como herramienta, como objeto manual áptico donde se trabaja con las manos, te permitía imaginar, sin hacer una reivindicación a la palabra imaginar como algo solo por sí positiva, pero sí eso desarrollaba la capacidad de ingeniarse mecanismos, sistemas, mundos, ya sea aplicado en la materialidad o no, de generar un entorno a este juguete, una vida, entonces se resolvían problemas. En cambio, el juguete virtual normalmente los problemas, los mundos, las identidades ya vienen hechas, prefabricadas. Ese también es un tema que se produjo un cambio violento con estos nuevos sistemas de jugar. La pérdida de identidad. Hablábamos que el juguete, y como fenómeno mundial, antiguamente tenía las características propias de cada localidad, o sea, la influencia ya sea en sus cromatismos. De repente se puede observar en diversos países del mundo ciertas similitudes en los juguetes, en los colores, en las formas, y si tú empiezas a investigar hay alguna influencia, por ejemplo, que es muy elemental, pero tú ves el juguete de antaño español, es muy parecido al juguete chileno, en sus colores, en sus gustos de qué cosas eran las favoritas, a diferencia de un juguete japonés que ya tienen otra estética, especialmente preguerra, porque de posguerra ya empezaron a trabajar para el mundo occidental, pero el juguete japonés de preguerra es algo absolutamente de ellos, o sea, no tiene relación con otras cosas del mundo. Entonces esto que hablábamos del juguete moderno ya se universaliza de tal manera que se pierden las identidades de nación, de costumbre, de cultura. Y eso es una influencia, a mi parecer, bastante negativa, que espero que de alguna manera se resuelva. Siempre hay tendencias pendulares, de hecho la ley del eterno retorno, uno se esperanza en eso, de alguna vez vamos a retornar, pero sucede. Por ejemplo, yo he visto en ferias de juguetes afuera que hay retorno. Por ejemplo, la última vez que vi en la feria de Milán de juguetes, hablaban del retorno del juguete de madera,
porque son saturaciones, o sea, aparecen las novedades, como este típico concepto del juguete, la novedad del año, pero que tienen un periodo bastante finito. Entonces, siempre hay la tendencia a retornar a lo clásico, y eso, en cierta manera, me da una esperanza de que estas cosas se puedan perdurar en el tiempo. Bueno, la fascinación que me ha producido siempre los juguetes, lo que hablábamos delante, que de nunca haber tenido esa decisión desde niño, seguir siendo quizá un niño grande de cierta manera, es principalmente lo que comentaba, o sea que tú empiezas a descubrir un mundo industrial en el caso de estos juguetes que son producidos por industria, pero también se da en el juguete popular. Acá tenemos un caso bastante particular en que venía de las salitreras, que se llama el juguete calichero, que eran los juguetes hechos con los objetos residuales, o sea, latas de conserva, trozos de madera, etcétera. Pero todo eso, sea juguete artesanal, popular o industrial, tiene el encanto de la representación de un mundo, de un objeto en miniatura, y de lo que se puede crear dentro de la cabeza del niño. Y por ese lado la fascinación. Ahora, llevándolo un poco más a lo particular, eh, acá en Latinoamérica en general, lo comentábamos alguna vez, existen un total de alrededor de 14 museos del juguete, lo que es un número bastante reducido comparado, por ejemplo, a Europa, que hasta donde llevo la cuenta son alrededor de 140 museos del juguete, que es donde ha cambiado la visión. ¿Por qué digo que vamos siempre un poco atrasados en Latinoamérica? Porque cuando yo comencé con esto, estamos hablando con las primeras intenciones de hacer exposiciones de juguetes chilenos, la verdad no había ningún interés de ningún centro cultural, de nada, y todos lo veían como el juguete, una cosa infantil relacionada con el Día del Niño o la Navidad, pero no eran capaces de visualizarlo como ya un objeto patrimonial, como reflejo de nuestra sociedad del siglo pasado principalmente. Y eso afuera sí ya lo tienen claro. Los museos del juguete allá lo ven desde esa perspectiva, no como una cosa de entretención solamente para niños, sino que están mostrando objetos patrimoniales que son reflejos de la vida real que aconteció en esos países. Entonces eso me ha producido la fascinación de reivindicar esa carencia que teníamos acá en Chile, y de ahí el objetivo que me lo impuse como misión de vida, de instaurar este museo, por eso los libros que he escrito, que es rescatar esta historia, que permanentemente sigo avanzando en eso, ya hay otros libros en preparación. Y entonces no puedo negar que hay una fascinación de decir, esto es lo que voy a hacer. O sea, si hablamos de la trascendencia, en mi caso no es ni acumular propiedades, ni motos, ni autos, sino que dejar un legado a mi país que valga la pena de alguna manera. Siempre me preguntan cuál es mi juguete favorito. Es una respuesta no fácil de dar. Hay diferentes apreciaciones. Muchas veces mi juguete favorito es el último que conseguí para la colección o objeto. ¿Por qué lo digo? Porque hay un periodo de disfrute particular, donde por ejemplo si voy a un mercado persa y encuentro una pieza interesante, vuelvo con ella, observándola, almuerzo junto a ella, la sigo mirando, saco la lupa, empiezo a buscar detalles, cualquier información aledaña que me pueda servir. Y me pasa que hay varios días que la sigo contemplando hasta que ya pasa a la generalidad. Así que desde ese punto de vista podría ser una respuesta. Pero hay cosas, hay hitos que son ineludibles. Por ejemplo, no puedo dejar de destacar este tanque hojalata de la marca Vázquez de Valparaíso, fabricado en Cerro Los Placeres alrededor del año 42, que es la primera pieza que adquirí a conciencia de mi propósito que iba a ser generar esta colección, esta investigación y posteriormente el museo. Otra pieza favorita, porque se lo ganó, esa ahí yo no tuve mucho que ver, es este oso de marca La Araucana, fabricado en Valparaíso también, alrededor del año 52, que es un clásico show de peluche con ciertas precariedades, sistema de ensamblaje para su movilidad, relleno de paja de arroz, pero tiene la particularidad del encanto, el encanto desde la inocencia. ¿Y por qué digo que se ganó el título de favorito? Porque llevándolo, por ejemplo, a la primera exposición que pude hacer de juguetes chilenos no fue en Chile, fue en Uruguay, por lo que mencionaba que acá no había verdadero interés. Y en Uruguay hice una exposición que se llamaba Juguetes del Fin del Mundo, que era con coleccionistas argentinos, uruguayos y yo chileno. Y mis colegas no vieron con muy buenos ojos
la inclusión del osito, porque ellos eran más puristas del juguete hojalata, que obviamente es más atractivo en muchos aspectos, pero sí fue quizás como el favorito de la muestra del público, incluso de la prensa, ya que el diario El País de Montevideo, al organizar la foto que iba a aparecer en primera plana al día siguiente de la inauguración, mis colegas hicieron toda una selección de los juguetes hojalata más atractivos. Sin embargo, los periodistas dijeron, pero no podemos dejar de lado al oso, y apareció en primera plana el diario El País. Posteriormente tuvo otras intervenciones, tanto nacionales como internacionales, entonces se fue transformando en el embajador. Entonces, sin importar el tema de la exposición, que puede ser ferrocarriles, puede ser juguete publicitario, juguete político, decidí que el oso por lo menos va a estar en todas ellas, sin importar la temática central. Y el último evento que tuvo programado y que desgraciadamente no se pudo concretar por el momento, que este oso de la Araucana tenía una cita formal, que incluso se iban a tomar una foto oficial con Don Osito Marquina, que era un oso de marca Style que perteneció a Salvador Dalí, que está en el Museo de Juguete de Cataluña en Figueres. Pero por vicisitudes temáticas quedó varado el pobre oso en la aduana de Barcelona sin poder ver los cielos de Europa, pero ya será la oportunidad. Ahora se está gestionando una exposición en el Museo de Juguete de Estambul, donde obviamente el oso va a ser protagonista. ¿Qué otro juguete puede ser favorito? Bueno, tengo mis marcas favoritas como Pinocho, que hacía representaciones en chapa de hierro, si bien muy estilísticamente simplificadas, pero de cosas reales. Este representa los tranvías de Brooklyn que corrían en las calles de Chile desde fines de los años 30 hasta los años 60. Entonces eso les da un atractivo vernáculo que a mí me atrae. Es decir, esto es chileno, aunque parezca de cualquier parte, pero tiene su sello propio. Y eso en el fondo son mis juguetes favoritos. Y como para cerrar, cosa que yo siempre admiro en la juguetería de antaño, a veces la sencillez de las cosas. Por ejemplo, lo tenemos esta panoplia, que es un simple plato con un cubierto en su cartón correspondiente, donde se indica fabricación chilena, el fabricante. Y lo otro que podría destacar, que al menos son 3 casos de la repatriación que he podido hacer, que considero que es importante, a través de los sistemas normales de venta de productos. Esto lo compré en eBay, lo encontré alguna vez en eBay Estados Unidos, y gestioné comprarlo y traerlo de vuelta a Chile, lo que a mí en cierta manera me llenó de orgullo. Y es interesante el fenómeno de preguntarse cómo llegaron estos juguetes allá, porque Chile no exportaba juguetes, nunca fue un exportador de juguetes. Entonces seguramente fue una persona que visitó el país, se lo llevó en algún momento, estamos hablando de años 40, 50 posiblemente, y allá quedó este juguete guardado hasta que lo pusieron en venta y lo pude rescatar. Entonces también le da un sabor particular a la situación. Bueno, acá tenemos otro ejemplar de ambulancia. Este es fabricado por Gastón Grubner en Arica, alrededor del año 58-60, que es una ambulancia donde obviamente está identificado como tal. Pero una serie norteamericana de los años 60 del Dr. Ben Casey. Lo interesante es que habla justamente de la vida en un gran hospital metropolitano. Ya entonces se vincula de alguna manera al tema que estamos tratando. Bueno, y con este juguete en la mano, que es un clásico trombo, un podémbolo, quiero hacer una invitación a los padres principalmente, que por lo menos le enseñen a sus hijos que hay otras opciones de jugar, que también es divertido crear con sus propias manos, que también es divertido imaginar, lo que no excluye que sigan jugando con los juguetes del presente, pero sí que se den cuenta que hay otras cosas que también valen la pena, como aquellos juguetes.